Queremos acabar este acto intentando desentrañar algunas de las grandes claves de ese género periodístico que se intenta extrapolar, pero yo creo que solo funciona de verdad en el periodismo escrito y, a ser posible, en los periódicos en papel, porque se la ve, la columna. Y para eso necesito, Pepa, de tu experiencia, de tu saber en la entrevista en directo, para que intentes exprimir lo máximo posible a dos de las grandes figuras de este periódico, a Luz Sánchez Mellado y a Manuel Javois. Compañeros, por favor. Hola, jefa. Hola, Luz. Hola, Javois. ¿Cómo estás? Estos dos señores firman columnas que son de las más leídas del periódico. No lo digo yo, que devoro sus textos. Habitualmente lo dicen los datos. Ahora lo medimos todos. Los datos dicen que muchas de sus columnas se colocan enseguida entre lo más leído. Y cuando eso ocurre, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué han dado con la tecla? ¿Y cuál es la tecla? Pues a mi humilde entender, la tecla es que apelan a la inteligencia, toman a sus lectores como mayores de edad y además conectan con la emoción. Es decir, uno acaba una columna y dice, esto mismo lo he pensado yo, pero qué bien lo cuenta Luz, pero qué bien lo cuenta Javois. O por el contrario, jamás había fijado la mirada en este ángulo de la vida, pero eso está en la columna de Luz o en la columna de Javois. Y ellos vienen del reportaje, de la entrevista, del periodismo puro y duro, y es un cambio de registro, Luz, muy importante, ponerse a opinar, escribir. ¿Opinamos mucho, por cierto? Pues yo creo que últimamente opinamos demasiado. Realmente, para mí, empezar con el género de la opinión fue un marrón. Fue un marrón y fue un empujón de un jefe, como suele suceder en la mayoría de los casos. Yo no tengo vocación de columnista, soy reportera. Desde pequeña soy reportera porque desde pequeña me ha interesado lo que pasaba a mi alrededor y me ha interesado contarlo, ¿no? Antes se hablaba de la definición de periodismo como algo que alguien no quiere que se sepa. Hay otra definición clásica de periodismo de Eugenio Scalfari, el director de La República, que es gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. Yo me identifico mucho con esa definición porque es un poco a lo que aspiro desde pequeña y lo que sigo haciendo. Entonces, cuando se me empujó a opinar, fue Goyo Rodríguez, un jefe que bueno, me dijo, suéltate la melena, opina de lo que quieras. Y realmente me puse a opinar de lo que conocía, que era yo misma y mis amigas, de mujeres. Y entonces aquello fue, bueno, gustó. Y realmente lo único que he tratado de hacer es ampliar el foco, ampliar la mirada y mirar, como decías, la realidad pues con los ojos de una reportera que lo que quiere es explicar a la gente lo que le pasa a la gente y empezando por una misma, porque yo creo que lo que le pasa a uno es muchas veces lo que nos pasa a todos. Y lo de la emoción que decías es un poco mi termostato, que es una línea muy fina entre la emoción, entre la empatía, entre sentirte aludido y concernido y la cursilería, que yo creo que es, para mí, desde luego, una de mis grandes líneas rojas. El límite, sí. línea roja. Yo no sé por qué pienso que Javois nació opinando. A mí con 19 años me dieron una columna de opinión en el diario Pontevedra Nació opinando, ya. para tenerme entretenido. Ya digo. Yo tenía que editar páginas, tenía que hacer pues a lo mejor 2 o 3 páginas diarias, pero como aún tenía cierto tiempo y molestaba mucho por la redacción, que era el más pequeño, me dijeron, coge una columna y entretente. Y me estuve entreteniendo 10 años. Luego, después de 10 años, pensé que a lo mejor era más interesante entretener al lector. Y entonces empecé a dejar de opinar tanto. Empecé a formular más preguntas. Empecé a hacer ese tipo de artículo que todavía me comentan como reproche. No sé exactamente qué has querido decir o cuál es tu opinión al respecto. Y yo digo, yo tampoco. He querido coger otro ángulo y he querido formular unas cuantas preguntas a ver si a lo mejor alguno de ustedes me lo aclara a mí. Pero esa opinión contundente que tenías con 20 o 20 y pico años se ha ido diluyendo por completo. Y desde luego mis mejores columnas, a las que más me gustan a mí, por lo menos, y las que también veo que emprenden más en los lectores, son aquellas que yo miro por la calle. Las ideas de reporterismo que finalmente tienen sitio en una columna y no en un reportaje. Una conversación en una cafetería, algo que le ha pasado a un amigo mío, algo que me ha pasado a mí. Ese tipo de cosas que acabas de leerlas si has leído una pequeña historia, algo que a lo mejor te ha dejado alguna duda al respecto o un foco que todavía no había sido encendido para el lector y de repente tú lo has hecho voluntario o involuntariamente.
pero no una opinión contundente de puñetazo en la mesa. Es decir, a mí cuando alguna gente me ve y no me conoce, me suele decir, no sé qué quieren decir, pero me suele decir, no tienes pinta del típico columnista del País. Y yo, ¿cuál es el típico columnista del País? Y efectivamente, suelen ser a lo mejor profesores universitarios, intelectuales, gente que viene de fuera del periodismo. Yo soy un reportero metido a columna. ¿Hay diferencia? ¿Cuál es la diferencia, a vuestro juicio, entre la columna del escritor de periódicos y la columna de una reportera, un reportero, entrevistadora, entrevistador, que tenéis fuentes informativas? ¿Cuál es la diferencia, Luz? Pues fíjate, yo creo que esa frontera entre el opinador y el escritor de periódicos, no sé si es original, pero desde luego yo la atribuyo a Miguel Ángel Bastenier, que es uno de los grandes maestros del periodismo, fallecido, que tenía una retranca estupenda. Y realmente muchas veces, es verdad lo que dice Manu, te quedas sin decir, ¿yo qué he dicho? O sea, pero al final yo creo que la mirada del reportero no te la puedes dejar en casa, no te la puedes dejar en el bar donde escribas la columna, no te la puedes dejar en una atalaya desde la que se observa la realidad y nos da claves. Yo respeto muchísimo el trabajo de los intelectuales, el trabajo de los politólogos, de los epidemiólogos, de cada uno de los expertos que nos han ido ayudando a entender la realidad en este tiempo convulso y complejo que nos ha tocado vivir y que también se atribuye, no me acuerdo ahora a quién, probablemente a Churchill, que Dios te libre de vivir tiempos interesantes. Llevamos unos años tan interesantes que estamos agotados. Entonces, todas estas personas que nos ayudan a entenderlos está muy bien, pero yo creo que los reporteros, y creo que Manu en ese sentido también comparte esto conmigo, es que hemos pateado la calle, hemos estado en cabañas y en chabolas y creo que todo eso se va quedando dentro y a la hora de opinar o intentar poner tu mirada sobre un asunto te sale solo, te sale en ese cóctel que llevas dentro, te sale la mirada del reportero. No sé si es bueno o malo, pero creo que va por ahí. ¿Y a ti, Javois, te aporta algo la tarea periodística a la hora de sentarte a escribir una opinión, un análisis, una mirada? Me he dado cuenta de que muchísimas de mis ocupaciones, que pueden ser ver películas, ver series, leer libros, las leo con la mirada del tipo que tiene que rescatar una columna de todo eso. De una escena en la que yo entiendo que pueda haber una columna, una página en la que yo entiendo que pueda haber una columna. Y dedico mucho tiempo a pensar inconscientemente, sobre todo en el tema del artículo que tengo que escribir cada semana. Hay un aspecto que a mí me parece muy delicado, porque yo cuando era columnista lo esquivaba siempre y que veo que vosotros dos hacéis con absoluta naturalidad, y es hablar de vosotros mismos, de vuestra historia personal. Por ejemplo, Luz tiene una columna publicada en El País sobre ese mono. Sí. Sobre ese mono que trae puesto. Por eso me lo he puesto. Sí. Bueno, sí. y para un poco corporativo, porque vamos, blanco y negro, ya lo veo. Un poco de acuerdo. Sí, pues es un poco lo que comentaba Manu. Yo creo que cualquier cosa es susceptible de convertirse en una columna, ¿no? Por ejemplo, yo estaba mirando a la compañera que está interpretando nuestras palabras para el lenguaje de signos y esta compañera tiene una columna fantástica. Pero este mono tiene una historia, y es que justo cuando nos iban a confinar, la víspera, el viernes antes de que Pedro Sánchez decretara el estado de alarma y nos encerraran en casa, yo soy adicta a las compras, tengo ese defecto, tengo otros muchos, tenía 10 minutos... Y virtudes. Bueno, pero esta no es noticia. Tenía 10 minutos, me metí en una tienda y pues digo, no tengo un mono blanco y negro, me lo voy a comprar, y me lo compré. Es un mono hecho para una talla estándar, con lo cual me sobraba 1,5 metros de pierna, y camino a casa lo dejé en una chica, una modista rumana que hace virguerías, es una modista de pasarela que se dedica a coser bajos y a levantarnos los bajos. Esa sería otra columna, cómo acaba una persona con un gusto exquisito y unas manos deliciosas subiendo bajos y acortando sisas, ¿no? Pues se la dejé y fui a recogerla 3 meses después. Micaela, que se llama la costurera, tenía un perchero lleno de trajes de comunión de niña para arreglar, trajes de graduados de bachillerato, que por cierto ahora mismo están estudiando, ánimo, chavales. Tenía bodas, tenía bautizos, tenía eventos. Todos esos trajes que la gente tenía muchísima prisa en rescatar para su gran día se quedaron colgando del perchero de Micaela 3 meses, y mi mono también. Entonces, cuando fui a recogerlo, cuando nos dejaron pasear, el primer día me puse este mono y me fui a hacer lo que nos dejaban hacer entonces, que era tomar café en una terraza, vestidas para celebrar la vida. Bien elegante, bien elegante. Y tú, Javois, hay una columna tuya maravillosa
que yo no sé cómo nos ha premiado todavía, aquella en la que contabas la muerte de tu suegro, tu ex-suegro en realidad, el abuelo de tu hijo. Aparte de todo lo que aportaba esa columna sobre cómo el amor y el afecto tiene que trascender las convenciones coyunturales, ¿no? La situación en la que cada uno está, yo me preguntaba cómo afecta eso a los terceros. Porque tú escribes sobre alguien que ha sido padre, abuelo, hermano, de tu entorno más próximo y sale publicado en un periódico como El País, que se entera todo el país, ¿no? Porque ¿Cómo manejas ese pudor, ¿no? Cuando escribo algo de algo tan personal como eso, pienso a mis lectores también les va a pasar o les ha pasado. Se les va a morir su suegro, o su ex-suegro o su abuelo. Cuando se murió mi última abuela también escribí un artículo. ¿Por qué? Porque a todo el mundo se le va a morir su última abuela, si no se le ha muerto ya. Entonces, todo lo que yo expreso en ese artículo, muchísima gente se puede sentir reconocida o no, pero en general se siente reconocida porque es un artículo de duelo, ¿no? Siempre hay un poco de humor, etcétera. Bueno, en fin, no puedo escapar a eso. Pero entiendo que lo que me pasa a mí puede pasar. Pero ¿cómo afecta a quienes mencionas en la columna? Pues y que ven su intimidad expuesta en una columna. No, pues, caray, estaban muy agradecidos, porque al fin y al cabo es como trascender un poco lo local, ¿no? Y en fin, yo recuerdo que recibieron muchísimas llamadas y muchísimos mensajes de gente que él había conocido, que ya no estaban en contacto con la familia, pero que lo habían leído en El País. Caray, salir en El País, en forma de esquela, en forma de columna, en forma bueno, quiera Dios que no salgamos en forma de esquela o que tardemos mucho en salir, no, pero que alguien escriba un artículo así llega a muchísima gente. No, la gente en general, salvo que cuenta alguna intimidad, que evidentemente no suelo hacer, y si lo hago lo disfrazo convenientemente, está agradecida. A veces hay aludidos en otro sentido, y te llaman y te dicen, soy yo. ¿Cómo? Que a veces hay aludidos. Deberíamos tener un teléfono de aludidos en las columnas. No des ideas, no des ideas. Y te preguntan, ¿soy yo? ¿Acaso soy yo, señor? Pero la mayoría de las veces no son, ¿o sí? Pero se han reconocido, A ver, alguna interioridad. ¿Con cuánta antelación escribís la columna? Yo a Javois lo he visto terminar, rematar, espero que rematar y no empezar. ¿Dónde está Jordi? Una columna sonora para la SER, cuando colaboraba en mi programa, en el teléfono móvil, en el control. Ya está, ¿no? Has dicho, ya está, ya lo he dicho. Sí, me acuerdo. Porque era muy impresionante. Luego llegaba, se sentaba en el estudio y yo me quedaba deslumbrada y decía, pero si lo acabo de ver rematarla. Las del periódico también. Es mecánica, es mecánica. Yo hoy tengo que escribir la columna de mañana. Tengo que saber de qué la escribo y escribirla. Encontraré un hueco en algún momento porque a las 7 hay un encuentro con los suscriptores y la haré. Y realmente me doy cuenta de que si la hago con mucha antelación o un día antes o horas antes del cierre, no me sale tan bien. Necesito la urgencia, necesito la prisa, necesito la adrenalina, porque de repente, al no ser un género estrictamente periodístico, como puede ser el reporterismo, como puede ser la crónica a pie de calle, sí me siento como teniendo que cerrar algo rápido y me siento más periodista haciéndola encima de la hora que dejarla hecha el día antes. Por lo tanto, me sale, creo que... Yo escribo mejor con prisas, con urgencias. O sea que escribes columnas, pero eres un periodista que trabaja mejor bajo presión, como todos los periodistas. Sí. También la opinión. Las llamadas de mi amigo Jordi, que está ahí, las llamadas de opinión. Yo entiendo que a veces les hago un poco la vida imposible, pero cuando recibo esa llamada se me agita algo. Me vuelvo a sentirme con 20 años y ten en cuenta que cuando yo empiezo en el periodismo todavía estaban los linotipistas. Y a mí no me echaba la bronca el director por tardar. Entonces, el director que teníamos, Antón Galocha, a mí me subía un obrero del taller a pegarme 3 gritos. Entonces, tenía que acabar aquello como fuese y de la manera que fuese. Y con ese entrenamiento que duró bastantes años, pues finalmente se me ha quedado el rollo de escribir sobre la hora de cierre. Luz. Bueno, hay una frase mítica que es «suelta tu puta pieza», atribuido a cualquier compañero de cierre. Pues eso, no digo más. O sea, es que es verdad, dice Manu que así nos sentimos periodistas. Bueno, esto tiene mucho que ver con el terror al folio en blanco, con, no sé, en mi caso la búsqueda de la palabra perfecta y muchas veces pues que el atasco, ¿no? Y es verdad que la adrenalina, el suelta tu puta pieza, de repente la frase que no te salía te sale, de repente te sale un título medianamente vendible y bueno, a muchas de las piezas que más éxito tienen son las que cierras en el último segundo, Y a veces las que tienes tiempo es verdad que envejecen mal. Yo creo que las columnas envejecen mal.
Hay findus, como también decimos en el oficio, entre los cuales están pues, las necrológicas, que muchas veces escribimos en previsión de un fatal desenlace previsto, pero yo no sé hacer findus en columnas, no sé hacer ultracongelados y sacar 4 en verano, no soy capaz. Es otro de los defectos. Yo lo estoy intentando corregir porque llevo 3 años escribiendo novela y entonces a la editora le pregunto ¿hasta qué hora tengo para entregar? Y la tía se queda alucinada. Claro, pero tengo Claro, y de repente veo que me quedan como 3 meses y empiezo, ¿no? Y dice, yo así no puedo trabajar contigo y tenemos unos problemas de cuidado. Si tuvierais que elegir, reportear, entrevistar, opinar... A mí me gusta muchísimo escribir algo que está pasando. Y sobre todo ahora en tiempos web, escribir algo de lo que está pasando y tenerlo colgado a los 5 minutos de que haya pasado. Esa crónica urgente, me encanta. Me encanta haceros esta pregunta porque me vengo de las veces que me preguntan a mí, ¿la radio, la tele, el periódico? Sí, en realidad es verdad, la crónica instantánea, que también cuesta lo suyo y suda sangre, eso no lo sabe nadie, lo que se sufre reporteando un concierto, todo el mundo, ¡joder, qué suerte! Has ido a hacer la crónica de los Rolling, es un puto infierno. Pero es verdad que cuando sale, pues te quedas fenomenal. Y yo creo que para mí, desde luego, el género rey es la entrevista, porque al final el reportaje es entrevistar, la entrevista es entrevista y al final un poco la columna es entrevistarte a ti mismo para ver qué opinas de los demás. Manuel Javois, Lucio Sánchez Mellado, gracias, colegas. Muchas gracias. Gracias. Guapa. Gracias, cielo. Gracias, querida. Encima de un escenario. Muchas gracias, Pepe.